Hola, gracias por estar aquí nuevamente, ya sea en vivo cuando estoy ahora transmitiendo por primera vez este video, o si lo ves más adelante, días u horas después de haber grabado esta presentación. Hoy les voy a hablar sobre algo que llevaba pensando varios días. Llevo ya más de 2 años grabando el podcast Nos Cambiaron los Muñequitos, y en este podcast me he encontrado múltiples situaciones incómodas, difíciles con invitados, y esta situación se ha complicado mucho más desde que empezó la pandemia, porque ya ahora todas las grabaciones son remotas, a distancia. Ya no hay grabaciones con invitados en persona como normalmente hacía y disfrutaba tanto hacer. Y me he encontrado con situaciones que realmente me han sacado, digamos en Puerto Rico, me han sacado el monstruo. Son situaciones difíciles. Y había optado hasta ese momento en callar y no decir nada sobre esa situación. Pero decidí, bueno, mejor lo que voy a hacer es que voy a hacer como una descarga, un desahogo, con la intención de que cualquier persona que vea este video pueda aprender de los errores de otras personas que han sido invitados a mi podcast, que han cometido errores que yo he cometido también, pero simplemente con el deseo de educar y que puedan aprender. No es ni por criticar a nadie, no voy a mencionar ninguno de los casos de los invitados donde he tenido esas situaciones. Simplemente señalar errores cometidos y, muy importante, qué soluciones vamos a realizar, vamos a usar para prevenir estas situaciones. Y aunque estamos hablando de que mi podcast es un podcast de audio, y también recientemente ya también está en su canal en YouTube con grabaciones en vídeo, casi todas las entrevistas, esto que voy a explicar, además de un podcast, aplica para muchas situaciones. Cada vez que nos conectamos online, ya sea por un streaming, como estamos haciendo ahora un Facebook Live, o en YouTube, o cuando estamos haciendo una llamada, una reunión o una videoconferencia utilizando la plataforma de Zoom u otras similares. Y vamos a mencionar cuáles son esos errores que la gente comete. Y déjame decirte, el problema con eso es que muchos de esos problemas se pueden resolver después, pero algo que hubiera sido 10, 15 minutos de trabajo se puede convertir en 2, 3 horas de trabajo, donde yo tengo que resolver situaciones editando el audio, eliminando problemas, eliminando cosas que son molestosas, incómodas para la persona que escucha el podcast. Y el primer error de las personas cuando se comunican, cuando se conectan para grabar un podcast o cualquier otra cosa, es qué aparato, qué equipo utilizan. Siempre yo les voy a recomendar a todo el mundo que lo mejor es que te conectes con una computadora, ya sea una computadora portátil, una computadora de escritorio. Si tienes que conectarte con una tableta, pues no hay alternativa, o con un smartphone, con un teléfono celular. Pero si usas una computadora, garantizas que vas a tener mejor comunicación, vas a tener menos problemas, Y entonces, cuando el problema también con la computadora es cuando algunas personas se presentan, tal vez no tienen el smartphone, no tienen la tableta, pero tienen la computadora, y se conectan, y lo que quieren hacer es conectar la laptop ahí y empezar a hablar a la computadora sin micrófono, sin audífono, y eso es un verdadero problema. Es fácil para ti, es conveniente para ti. Yo quiero hoy hablarte, todo lo que te voy a hablar es de que muchas cosas son fáciles, pero hay cosas excelentes. Y por lo general las cosas excelentes no son fáciles. Así que tú debes escoger irte por lo fácil y lucir como un aficionado, o irte por algo un poco más difícil y buscar excelencia y lucir profesional en lo que haces. Pues muchas personas se conectan con una computadora portátil o una computadora de escritorio y empiezan a hablarle. ¿Y cuál es el problema con eso? Es que estás usando el micrófono integrado en la computadora. También estás escuchando a la otra parte
a través de las bocinas de la computadora. Las bocinas, cuando se escucha una voz, el micrófono va a capturar. En algunos casos extremos va a haber feedback, retroalimentación, y va a haber un ruido muy molestoso. En los casos menos graves se va a escuchar un eco, se escucha doble, se escucha la grabación. Y entonces yo tengo que después, al editar, escuchar mi voz y editar, sacar la voz mía en la grabación de la otra persona. Así que lo primero es, vas a usar una computadora, pero los próximos 2 pasos te van a explicar, en eso te voy a explicar cómo utilizar la computadora para hacer una buena presentación, una buena grabación de un podcast. Nuevamente, ya sea Zoom, ya sea Facebook Live, lo que sea, esto aplica a todas esas situaciones. Primero, la computadora, ¿cómo la vamos a usar? Pues sí, va a funcionar mejor, pero no voy a utilizar la computadora usando el micrófono que tiene integrado y las bocinas que tiene integradas. Voy a colocar micrófonos externos y también algún audífono externo, unos auriculares. Pero entonces, las personas, como ven en este caso, yo estoy utilizando los audífonos, los auriculares. Yo debo utilizar los mejores auriculares posibles. Porque hay veces que yo estoy hablando con alguien por Zoom y creo que todo se escucha bien. Porque yo no escucho lo que el micrófono está escuchando, lo que el micrófono está capturando, lo que el micrófono está grabando. Por lo tanto, los audífonos me permiten escuchar realmente qué es lo que se está escuchando. Puede ser que cuando te pongas los audífonos tú te des cuenta que se escucha el aire acondicionado, o el ventilador, el abanico, o el perro del vecino. Muy importante, audífonos te permiten escuchar. Además, te aseguras de que la voz de la otra persona no se va a grabar 2 veces, ni que va a haber eco, ni va a haber voces duplicadas. Audífonos, eso es lo primero. Si tuvieras que simplemente conectarte con la computadora y conectarte a los audífonos y no usar un micrófono, ya con este paso, conectarte los audífonos, tienes un gran beneficio, una gran ventaja. Nuevamente te pones los mejores audífonos que tengas, pero si lo que tienes son algunos audífonos Bluetooth o que son de cable o inalámbrico, es mejor que nada. Lo que no debes hacer es escuchar la conversación simplemente en la computadora, en las bocinas de la computadora. Nuevamente, una computadora, paso número 2, tener algún tipo de audífono. Si hasta aquí solamente tienes la computadora y tienes audífonos, excelente, estás funcionando bien, no hay problema. No le vas a causar problemas a la persona, al anfitrión del podcast o del programa que estás participando. El tercer punto muy sencillo es utilizar un micrófono. Pero más que utilizar un micrófono, es utilizar el micrófono de la manera correcta. Y vamos a hablar. Hay personas que yo he visto que están participando en una transmisión y tienen su micrófono, tienen sus audífonos y se oyen horrible. ¿Por qué? Porque no lo saben utilizar correctamente. Si puedes observar en este momento, yo tengo el micrófono cerca de mi boca, tal vez a una distancia de 4 dedos, 3 dedos, pero no muy alejado. También lo tengo en ángulo. Cuando yo tengo el micrófono de frente, cada vez que yo soplo, cuando pronuncio un sonido fuerte como la P, B, P, esos sonidos impactan el micrófono. Esa columna de aire impacta el micrófono y suena incómodo. Por lo tanto, siempre debes tener el micrófono en ángulo cerca de tu boca. Como te mencioné, hay personas que tienen un micrófono espectacular, pero lo tienen como a un pie de distancia o encima del escritorio. Vamos a hacer una prueba para que tú veas. Tengo este micrófono, lo tengo cerca de mi boca. Todo el tiempo he tenido un micrófono adicional aquí en mi escritorio. Y voy a poner en silencio a mi micrófono principal.
En el video anterior, cuando quise hacer la demostración de cómo se escuchaba la comparación entre un micrófono y otros de acuerdo a la posición cercana a la boca, pues se cometió un error. Aunque yo escuchaba muy bien el audio a través de mis audífonos, la salida del equipo para la transmisión no tenía ese micrófono incluido. Así que estamos haciendo ahora la prueba de manera breve, rápida, para que veas la diferencia. Estoy grabando con este micrófono principal y ahora lo voy a colocar en silencio. Tengo un micrófono a la altura del escritorio y ahora pongo el principal en silencio y ahora escuchas la grabación, el sonido como se escucha con el micrófono aproximadamente a unas 12 pulgadas a un pie de distancia de mi boca. Y ahora voy a colocar este micrófono cerca de mi boca para que compares la diferencia entre cuando estoy grabando con el micrófono cerca de la boca a cuando está sobre el escritorio. La calidad de audio es muy diferente. Y ahora nuevamente con el micrófono principal. Para que entiendas la gran diferencia que causa la posición del micrófono y la técnica al utilizar el micrófono. Ya está activado. Puedes notar la diferencia de cómo se escucha teniendo el micrófono cerca de mi boca. ¿Ok? ¿De qué te vale tener un micrófono excelente, pero tú no quieres que se vea en la cámara? Pues no va a funcionar bien. Aunque tengas el micrófono más caro, vas a sonar como un aficionado. Una alternativa es que utilices auriculares con micrófono integrado, como algo así como este. Y esto, la ventaja que tiene es que no es muy costoso. Tienes el micrófono cerca de la boca cuando te lo pones y se escucha muy bien. Se escucha mucho mejor que posiblemente el micrófono que teníamos originalmente aquí sobre el escritorio. Así que esos son los 3 errores principales que cometen mis invitados, que después implican que yo tengo que estar horas editando, porque otro de los aspectos principales que se me olvidó mencionar es que cuando estás grabando directamente con la computadora o con el micrófono distante, todo el eco de la habitación, lo que se llama la reverberación, se va a escuchar. Y es horrible. No te van a escuchar, no te van a entender. Nuevamente, la computadora, pero no es para conectarte, no para hablar directamente a ella. Mínimo debes ponerle audífonos, preferiblemente audífonos los mejores que tengas con cable, si no, micrófonos Bluetooth inalámbricos son excelentes. Y tercero y último, tener un micrófono, no importa que sea de muy costoso, pero saber utilizarlo. Este micrófono tiene un precio un poco alto, pero este que tengo aquí al lado y para repasar la técnica del micrófono es colocar el micrófono lo más cerca de tu boca, posiblemente 3 dedos, 4 dedos, una mano, que el micrófono esté en ángulo. En este caso no va a estar de frente, va a estar en ángulo para que cuando de tu boca salga el sonido, con algunos sonidos específicos como la P, la B, que hacen que tú expulses mucho aire, ese aire no afecte la calidad del sonido en el micrófono. Cuando soplas la P y la B, el micrófono se oye como un golpe del aire y es súper incómodo. Así que, nuevamente, computadora, ya sea portátil o de escritorio, no le hables a ella directamente, utiliza audífonos. Y si tienes, utiliza un micrófono. Y el micrófono, utilízalo con la técnica correcta cerca de tu boca para que no haya ningún problema. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, perdona que te haya hecho escuchar esta descarga, pero nuevamente, no es
por criticar, no es por desahogarme, sí es más para que puedas aprender de los errores que cometan otras personas y luzcas bien cada vez que te presentes, ya sea en una presentación, en un Facebook Live de alguien que conoces, en una llamada en Zoom o haciendo tu podcast, lo que sea, ya sea a distancia frente a una computadora con un micrófono, unos audífonos, para que luzcas como un profesional, para que tus palabras lleguen, tus pensamientos puedan convencer, puedan persuadir a otras personas y a la misma vez inspirar, tocar los corazones de toda persona que te escucha. Si tienes alguna pregunta, me puedes dejar preguntas en los comentarios de este video. También me puedes escribir a mi correo electrónico info@cristobalcolon.net. Haz una pregunta, la que sea. Me interesa iniciar una conversación y poder ayudarte para que no cometas los errores que otros invitados han cometido en mi podcast. En la nota también voy a dejar el enlace a un video que tengo en YouTube donde explica todo esto con más detalle para asegurarte que cuando participas en algún programa online, algún Facebook Live, algún podcast, tú luzcas como todo un profesional. Gracias por estar aquí o gracias por ver este video si lo ves más tarde luego de su transmisión original. Y recuerda, escucha mi podcast, Nos cambiaron los muñequitos. Lo puedes escuchar en cualquier plataforma de podcast. Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Pandora, Audible Audio, Amazon Music, iVoox, cualquier plataforma de podcast, estamos ahí. También en nuestro canal de YouTube puedes buscar Nos cambiaron los muñequitos. Gracias por participar, gracias por estar aquí y que puedas aprovechar al máximo tu destreza de comunicación. Nos vemos en la próxima.